Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno, o incluso buenos días si estás en un sitio donde ahora es de día. Y bienvenidos a la última jornada con motivo de la celebración, en este caso del Día del Cómic en España, que en nuestro caso, el caso de la Fundación lo ha celebrado durante una semana. Empezamos el día 17 y terminamos hoy, día 22, con el invitado que ha accedido a tener este encuentro con nosotros. Yo quiero empezar como todas las veces dando los agradecimientos primero a la Fundación por haber hecho posible esta semana de actividades y de celebración, la Cátedra Cultural Moebius por seguir ahí, apostando por el estudio serio y riguroso de lo que es el lenguaje gráfico, al Santa Cruz Comic por un año más seguir trabajando ya no solo en el evento de octubre, sino en otras actividades como puede ser la Laguna es Comic, la Feria del Manga del TVO el próximo mes de abril, a la Liga de Maldito, hoy con el número uno a los mandos de la nave, por seguir dándonos el soporte técnico y aguantarnos las teclas para que todo esto salga funcionando. Y yo quiero darle las gracias a Pedro Medina García, que es el editor de Fandogamia, que gracias a él tengo este encuentro virtual, porque es de estas personas que yo no pretendo tener un trato preferencial, pero yo no vivo en España, entonces tengo una limitación física del hecho de yo no puedo ir a una librería especializada española a ver lo que hay, por mucho que me apunte a newsletter y aunque lo vea después conseguirlo es mucho más complicado. Entonces, durante la celebración del Festival de Angoulême, pues nos vimos el primer día, desde el miércoles, que es el día profesional, nos seguimos viendo y entonces eh, le pregunté si tendría la posibilidad de adquirir o coger alguno de los ejemplares que estaban en su stand, porque me fijé, lo primero que me fijé fue él me empezó a enseñar, pero bueno, yo fui directo cuando vi el morro del coche y la niña apoyada al coche, que es esta portada, o sea, no me voy a engañar, o sea, esto es físico, esto no es ninguna historia, pero bueno, cuando vi esto en la estantería del stand que tenía Fandogamia, fue lo que dije, quiero eso. Y me dijo, no te preocupes, ven el sábado y el sábado te lo doy. Efectivamente, fue el sábado por la mañana a primera hora y me dijo, cógelo sin ningún problema. Y bueno, cogí esto y otro volumen más. Este me lo leí al día siguiente en el tren ya de camino a París para coger el avión para volver a casa. Y admito que, vamos, me lo pasé genial, porque me lo pasé genial. No solo porque me encantan los coches, no solo porque me gustan los rallies, sino porque la historia, o sea, la historia está bien contada, los personajes son creíbles, los coches parece que son de verdad. Y sobre todo por el hecho de que, bueno, cuenta la historia como quiera, de la forma que quiera y encima, que siempre se dice, no, no, las historias protagonizadas por chicas suelen estar escritas por chicas. No, eso no es verdad. En este caso no es verdad. Pero bueno, ya nos contarán un poco más la historia. Bueno, y admito que me encanta el hecho de que la primera página sea la publicidad del Citroën Dos Caballos. Me parece tremendamente tierno, me parece un coche absolutamente imborrable. O sea, eso es un buen comienzo. Bueno, dicho todo esto, a ver, eh, después nada, después me puse en contacto directamente con el autor y anda, el autor me respondió. Muchas veces no pasa eso. Y después me respondió el editor también, que estábamos ocupados, más liados con otras cosas. Entonces, por eso ahora mismo tengo el encuentro con Ulises Lafuente. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por haber dicho que sí. Esa es la primera, lo que toca. Hola, Y lo muy segundo, buenas. bueno, te lo estoy diciendo en vivo y en directo, o sea, me encantó la obra y me parece fantástica. O sea, yo lo que espero es que tenga una continuación, pero espero que esto no sea lo primero. O sea, me refiero que no sea el número único, sino que haya una continuación, porque vamos, me parece genial. A ver, Bueno, sí, bueno, empieza por ahí. Bueno, eh, vamos a ver, para no estar, aparte que mi garganta no está precisamente en mi mejor momento, eh, y dado que es el autor, yo sé que a los autores normalmente no les suele gustar mucho hablar de su obra, pero bueno, lo siento, te a toca a mí me ti. gusta. Bueno, hay, hay- Simplemente pregunta y yo respondo. No no, tengo es que hay ningún autores problema. que no, hay autores que al hablar de su obra les gusta que alguien les suelte el gran speech, entonces te quedan mirando y cuando llevas tus 10 minutos antes dices, mira, la obra es tuya, yo aquí estoy meramente introductor. A ver, ¿de qué va Stage One 1972-73? Esa es la primera pregunta y la segunda pregunta sería, ¿cómo se te ocurrió hacerlo? O sea, casi Vale. tiene dos preguntas. Este es un cómic de carreras de rallies, am, pero la respuesta a la pregunta de qué va este cómic no es exactamente decir va de carreras, sino va de la primera etapa de una persona en su momento de crecimiento, de pasar.
a la edad adulta y de ver a qué se dedica, porque es algo por lo que tenemos que pasar todos. Sí, Seas artista como yo, seas lo que seas, ¿no? Hay un momento en el que se presentan ante ti una serie de encrucijadas y tienes que tomar una decisión de en qué dirección vas. Y me pareció que am, el hecho de conducir un coche es muy metafórico de tomar direcciones en la vida, ¿no? Y de ajá, que podía expresar eso mediante un cómic. perdón. Eh, Tú te das cuenta de que estamos o sea, esto está publicado, porque claro, yo cojo las cosas, esto está publicado, bueno, hace poco más de creo que no llegará a 2 años. Bueno, primero es octubre del 2023, año y medio, tampoco ha pasado tanto. Eh, Tú te das cuenta que, por lo menos, no solo en nuestro país, pero en nuestro país, que ahora se está volviendo a discutir el papel de la mujer en la sociedad, dentro de la sociedad, que me parece una argumentación absolutamente absurda. O sea, absurda, vamos a ver, me parece, no sé ni siquiera qué adjetivo ponerle que no suene demasiado mal. Tú te das cuenta de que, bueno, que este cómic ahora mismo es de los cómics que hay una parte de la sociedad que no quiere. O sea, este cómic además es lo que tú dices, es una chica que, que, des- que se da cuenta que lo que le gusta es correr y además lo hacen muy bien, porque lo hacen muy bien. O sea, eh, mm, con todos los defectos. Es curioso porque además se acaba enfrentando a un equipo, ella todavía tiene copiloto, pero se acaba enfrentando a un equipo que la piloto y la copiloto son dos mujeres, que además llevan un Lancia Stratos, que en su momento era una máquina y sigue siendo una máquina impresionante, pero en ese momento era una máquina increíble. O sea, que tiraba de una forma, vamos, yo lo he visto en vivo en directo y bueno, tira, pero todo lo que se puede tirar. Y tú te das cuenta de que en ese aspecto fuiste o muy adelantado o ahora puedes ser blanco de muchas críticas por haber escogido que los protagonistas no sean niños sino niñas. Si a alguien no le gusta, que no lo lea. Yo, a ver, no, tampoco pretendía hacer un manifiesto feminista ni nada por el estilo. Es simplemente de que a mí me gustan más escribir mujeres en general y dibujarlas. Ujú, Am, no sabría decir muy bien por qué, pero me gusta verlas en el papel, me gusta las interacciones, el tipo de juego que dan en la historia. am, y me gusta representarlas con naturalidad, ¿no? Así ujú. que a la hora de crear un cómic de carreras de coches, am, pienso en cuál puede ser el protagonista y pienso, oye, pero con una chica molaría más. Pues ya está, dibujo una chica. Sí, sí, no, no, sí, a ver, si a mí Sí, sí, también me sí, parece. sí. Yo creo que, Entonces, mira, yo la verdad no conozco a nadie que me pudiese criticar por ello y jamás nadie me ha dicho nada por ello, por usar mujeres de protagonistas. No no, sé si yo creo hay que, una audiencia de gente que tiene un negocio creando indignación, se ponen a sí, ladrarle en las redes sociales o en YouTube o donde sea para, no sé, para generar beneficios de publicidad o lo que tú quieras, atrayendo la atención de gente indignada, pero como el cómic en realidad no es una cosa que llame tanto la atención de la gente como sí, pueda ser, no sé, una película de Marvel, que estamos sí, hablando de otro medio totalmente, sí. pues a nadie le importa. Tú te pones a leer un cómic en el que hay una chica protagonista y a nadie se le pasa por la cabeza decir que tiene algo de especial, de político o de controvertido. No sabría No, yo, qué yo, más yo decir. espero que ese planteamiento siga siendo así, porque a veces ves cosas, oyes cosas y lees cosas que te dejan patinando. A ver, este cómic, entiendo por el material que tú me mandaste y por los deberes que yo he podido hacer, o sea, no es lo primero que hace. O sea, eh, ¿cuándo, cuándo empezaste? O sea, en este caso, parafraseando lo que has dicho de que el Stage One es un poco eso, el momento en que una persona decide qué es lo que quiere hacer con su vida. ¿Cuándo decidiste tú el dedicarte a ser un dibujante, un autor a tiempo completo o al tiempo que consideres en Bueno, comparación? En vez de hacer otra cosa, no sé. pues hablamos de en torno a 2007, 2008. Em, yo ya había empezado a estudiar ilustración en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Oviedo.
Y Todavía. yo quería ser ilustrador, ilustrador editorial, de portadas, de cualquier cosa, para lo que necesitasen arte, ¿no? Y realmente yo ya era un aficionado al leer cómic, pero no me planteaba yo hacer mis propios cómics, o por lo menos no tenía un enfoque fuerte en ello. Pero entonces cayó en mis manos un libro recomendado por uno de los profesores, y el libro se llama Entender el cómic, de Scott McCloud. Ujú, Es un ujú. libro muy importante, que Mm. causó muchísima conversación, que es prácticamente un libro de cabecera para todos los autores de cómics desde los 90, inspirado en uno anterior de Will Eisner, que no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que El arte secuencial o algo El así. arte secuencial, sí, el arte Sí, secuencial, que es eh, como la Biblia. sí. Y a mí, entre esos 2 cómics, me abrieron totalmente la cabeza a un mundo de posibilidades absolutamente, inabarcable, de decir: "Es que puedo hacer lo que quiera". Puedo hacer lo que quiera. Y el medio del cómic, pues, permanece conmigo desde entonces. No, a ver, el cómic y el arte secuencial, los dos libros están publicados en castellano. El cómic y el arte secuencial lo publicó en su día, hace muchísimo tiempo. Yo creo que por lo menos 20 años lo publicó Norma Editorial. Mm. Y son los libros digamos que son los libros de cabecera. Yo Son, ese yo que ese de Will Eisner nunca lo llegué a comprar. Lo imprimí en fotocopias. yo tengo la Mm, versión original, la versión en mm. inglés. Porque bueno, viene a ser un poco como los fundamentos. Después hay otros, después está un libro que se llama Comic Book de Paul Sassien, que es uno de los grandes teóricos que hay sobre el mundo del cómic, que hace un resumen de la historia del cómic de una forma increíble. Y además, o sea, desde el principio hasta prácticamente la década la década de los 90, llegado prácticamente al siglo XXI. Pero el concepto de arte secuencial, de hecho, lo acuñó Eisner. Y el libro de Scott McCloud a mí lo que me parece es que es más directo, no es tan teórico como puede llegar a ser el libro de Eisner en el Mm, sentido de es más directo, es un más hablar con la persona que se va a ver metida en esta, que puede ser mm. un guionista, un dibujante, un entintador, un maquetador, una persona como puede ser mi caso que escribe libros teóricos y ensayos y artículos sobre cómic, es un poco eso, cómo abordar el medio. Yo y lo que te dije antes, a ver, lo digo totalmente en serio, porque es que además esta semana he hablado con dos autoras que son abiertas. Vuelvo a repetir, a mí el concepto de feminista me parece absurdo. O sea, simplemente lo que hacen es tratar temas, sobre todo hablar de personajes femeninos, de mujeres que por muchas de las A ver, razones, pues la historia eh, les ha pasado por em, encima. el feminismo, esa palabra se usa mucho en el lenguaje cotidiano, pero lo que significa básicamente es una perspectiva. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Es una perspectiva. Entonces, en el mundo académico se entiende que el feminismo es el estudio de esa perspectiva. Sí. Yo estoy creando, bueno, una historia que cuenta algo. No pretendo que sea simplemente entretenimiento, quiero que cuenten cosas, mis historias, para eso las hago. Y ¿qué historias me corresponde a mí contar? Es diferente de qué historias le corresponde a cualquier otra persona. Cada uno tiene como su punto de vista personal y qué Mm, perspectiva elige para contar sus historias. Podría definirse como que mis historias son feministas porque am, no son lo contrario mm. al feminismo. Sí. Eh, No, de hecho, pero yo nunca pensé no sé, en contar un manifiesto feminista. Hay gente que está no, más por la labor. yo creo que además, sinceramente pienso que muchas veces eh, no es que eso te traicione el subconsciente, no, en realidad yo creo que al final cuando acabas creando algo, acabas volcando tus influencias. Entonces, muchas veces no eres consciente de lo que estás soltando, ¿por qué eliges esto? ¿Por qué entre un stand que había, eh, qué sé, 30 o 40 opciones de Fandogami? Había un montón de cómics, la verdad. Más estaba dentro del stand de Levante, o sea, de Valencia, que había otras editoriales al lado.
qué me fijé en esto y no me fijé en otro? Pues porque el bagaje que yo tengo, con la relación que tengo yo con los coches, y la creencia que puedo tener para con los coches, para con los rallies, para con las carreras. Y entre 30, 20, 30, 40 títulos, es como me pasó en el, ¿cómo se llama esto? En el stand de Filipinas, que había como 40 títulos, pero yo lo que me fijé este año, el año pasado, fue en un álbum que se llama Al Andar, de Alex Niño, porque me encanta, o sea, es un autor, siempre me ha encantado. Encima es un álbum apaisado en blanco y negro, y bueno, de todo lo que había, me fijé en ese álbum. O sea, porque te vas fijando, consciente e inconscientemente tienes unas influencias que normalmente no son todo lo conscientes que tú quieras, pero al final las acabas haciendo. Entonces, yo creo que a veces es tan simple como eso. No es necesario que tengas en la cabeza que vas a hacer un manifiesto, sino simplemente tú coges un personaje que te parece atractivo y lo cuentas, que sea varón o hembra, es secundario. O sea, a mí es que no. También yo conozco chicas que son dibujantes que tratan mejor a los personajes masculinos que a los propios personajes femeninos, pero porque a ellas les gusta más. Pero y tampoco es un manifiesto machista, por decirlo, porque pues, lo opuesto a feminista, ¿no? No, simplemente es porque entienden que ese personaje les da más posibilidades, les ofrece más posibilidades de contar una historia. Pero a mí, por eso te digo que a mí estar con conceptos y demás me parece tan trasnochado a las alturas en las que estamos, que en realidad tú Mm, cuentas historias y cuentas historias con las herramientas que tienes, ya sean hombres, mujeres, coches, helicópteros o elefantes. O sea, es simplemente aquello que, de todas maneras, lo que me he dado cuenta cuando me mandaste las imágenes, que me mandaste un montón, aquí he tenido que pasar por el trance de seleccionar, cosa que es lo que hay, porque si no, no se podían ver todas. eh, Tocas temas muy dispares, o sea, lo mismo tomaste temas históricos de ciencia ficción, como tocas temas más realistas como el tema este de Stage One. Eso, independientemente de que te lo encarguen, también se debe a que a ti te gusta diversificar. Vas a- nadie me ha encargado nunca un cómic largo. Bueno, miento, pero luego hablaré de ello. Eh, no he hecho cómics largos, digamos, para otra gente de encargo. Lo que sucede es que yo cada cómic que hago, em, lo hago porque quiero hacer algo diferente a lo que ya he hecho. Entonces, he hecho cómics de ciencia ficción, he hecho cómics de fantasía, he hecho un cómic costumbrista sobre rallies, eh, he hecho bastantes cosas. Bueno, em, pero el tema Perdón, es ese, interrumpa, de que esta página es preciosa. Te voy a decir que esta muchas página es gracias. realmente bonita. Sí, sí, es muy bonita. Sigue, perdón. Ese es el que estoy haciendo ahora. Ujú. Em, Así que yo cada vez que se me ocurre alguna historia o algo, diseño el cómic desde cero, en plan de qué aspecto gráfico tiene que tener este cómic. No me pongo a dibujar por defecto y lo dibujo como lo dibujaría Ulises, sino elaboro un lenguaje para ese cómic, un aspecto visual, y por eso todas las imágenes que están pasando son tan distintas. De Ujú. que lo mismo es de mi primera etapa cuando estaba dibujando cómics de ciencia ficción como Moebius, a, a esto otro que es casi un grabado hecho a tinte, ¿no? Ujú. Y la referencia visual para Stage One, que es esta imagen que acaba de pasar ahora, Sí, son más los mangas. sí, Los mangas sí, de normal. una época antigua, no Sí, actuales. sí, los primeros mangas que se empezaron a comercializar en España por BIF. Sí, es más, además tú usas Mm. mucha página, también los mangas utilizan mucha ilustración a página completa y demás, pero no tiene, tiene el ritmo que tiene un manga, pero te deja respirar, por decirlo. Y que cosa que a mí me encanta el manga, o sea, yo sigo leyendo manga y de hecho cada vez que veo alguna cosa atractiva, de hecho cuando estuve en Angoulême descubrí unas cuantas cosas que me encantaron, o sea, no le hago ascos al manga. Pero esto es un manga, él te iba a decir, es manga, pero es un manga, digamos, un pelín más reposado que otro tipo de historia. Esta página, no, esta página es muy manga, muy manga. Sí, sí, además, vamos a ver, le cambias los textos del castellano al japo y es totalmente manga. Pero después te das uno, o sea, también, de cierta manera, yo creo que a mí lo que más gustó de leerlo es lo bien que adaptas, o sea, a tus necesidades, un lenguaje que ya está como muy establecido, que es el lenguaje del manga, y le sacas un partido tremendo. O sea, utilizas un recurso que evidentemente está muy bien, sobre todo porque estamos hablando de un manga donde
el movimiento es muy importante y evidentemente en eso, yo siempre pongo como ejemplo la adaptación que se hizo en los años 60 de los cómics de Batman, el famoso Batmanga de Jiro Kubata, que tardó muchísimo en publicarse, que ellos lo que hacía DC en 24 páginas, Jiro Kubata lo hacía en 180, pero es que no se parecen en nada. O sea, Sí, bueno, se parecen en claro. que salen Batman y Robin en el Batmóvil, pero vamos a ver las secuencias de peleas de movimiento del coche y demás en un cómic publicado en los años 60 en Japón de Batman, porque ahora DC está publicando colecciones con autores japoneses, con autores americanos que dibujan estilo manga, pero aquello no, aquello fue una licencia que compraron, entonces lo publicó. Y tú ves La, eso. la diferencia del cómic americano clásico y la diferencia del manga, como se entiende la narrativa manga descomprimida y tal, es que al manga le quitas el diálogo y se entiende. Al cómic americano le quitas el dibujo y se entiende. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero a mí siempre me ha encantado eso, cómo Jiro Kubata supo coger Mm. o sea, respetando los personajes, respetando todo, pero contarlo en 180 páginas. Y dices, joder, qué bien suena esto. Entonces, esto es lo mismo, o sea, en realidad. Pero me gusta eso, me gusta porque este manga está muy tintado de la estética, este cómic está muy tintado de la estética manga, pero sigue teniendo una personalidad que va más allá de lo que es un manga. O sea, se lo puede leer una persona que le guste el manga, pero también la virtud que tiene es que se lo puede leer una persona que no le guste el manga. Y eso yo creo que es un gran acierto. Entiendo además por qué. Y la edición, siendo una edición en tapa dura, en tapa blanda y demás, está muy bien editado, está muy chulo. A mí me encanta la edición que hizo Fandogamia del cómic. Sí. Yo, Publica yo, muy bien. le- yo les propuse el formato, les dije, mira, no un formato grande, no, un formato un poco más pequeño, porque le va a venir muy bien Sí, a este cómic, ¿no? Y ellos dijeron, sí, sí, perfecto, estupendo. Y, y se lo curraron mucho. sí. Incluso, esto sucedió por puro accidente. Si te fijas en el lomo, la Mm, matrícula del coche, que pone sí, AF3517, sí. encaja la F de la matrícula Sí, con el lomo. Con la F de Fandogamia. Sí, 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 no sé si. No, pero o sea, a mí realmente cuando yo descubrí Fandogamia, sí fue eso, hace 5 años, en el último salón que se celebró en nuestro país de la pandemia, fue el Salón de Valencia, que se celebró una semana antes de que el mundo se cerrara. Y me gustó mucho lo que yo las conocía un poco de referencias nada más, y me gustó mucho las cosas que estaban haciendo. Pues me gustó. Mm, Yo había tenido conocimiento de Fandogamia el año anterior porque habían llevado a una autora que estaba trabajando en una serie que publicaba Fandogamia, que fue cuando entré en contacto realmente con Fandogamia, que Fandogamia llevaba poco publicando. Y al año siguiente, pues eso fue en el 2019, y al año siguiente me fui a Valencia. Y entonces lo conocí a Pedro en el stand. La verdad es que me gusta mucho la política que hay, me gusta mucho la edición. Esta es la portada y contraportada de Stage One, o sea, aquí está la portada y se ve por acá la contraportada, pero esto así en grande. Gracias por mandármela, si no te la tengo que pedir. O sea, ya salimos ganando, sí, más me encanta, me parece, no sé, además eso, la propia expresión de la protagonista. ¿Cuánto te llevó a hacer esta historia? mucho. Ah, ya, Eh, mucho porque cuando ya la había empezado, me salió un trabajo y comencé a trabajar como artista para un estudio de videojuegos. mm, Entonces, en el mundo de los videojuegos se trabaja duro. sí, lo sé. Así que, digamos que me dejó bastante poco tiempo para dibujar cómic. Y hubo meses en los que no lograba sacar una sola página. Así que creo que realizar este cómic es un trabajo de 4 años, casi 5. Bien. A ver, Por no sé lo que eso, te... quiero decir, eso tiene una cosa bastante, bueno, que se nota al leerlo, que es que puedes ver que pasa bastante tiempo entre página y página, porque cambia el estilo de dibujo. Es una cosa un poco inevitable de Mm, si haces un cómic durante mucho tiempo, mm, ¿no? vale, pero en realidad tampoco, sinceramente, en mi opinión, no como fan, sino como persona que está vinculada a esto de forma profesional. El cómic no se resiente, o sea, yo lo he leído 2 veces, porque la primera vez lo lees para pasártelo bien,
y la segunda vez lo lees porque ya sabes que, sobre todo cuando ya habíamos hablado, porque tienes que hacer un trabajo, entonces es bueno volver a revisarlo. Y el cómic no se resiente. Hay otras historias que sí, que se les nota, pero yo creo que también por el estilo, también por la forma que tienes de dibujar o la forma que tienes de planificarlo. Pero o sea, yo sé que el autor, cuando te dicen, esto está estupendo, y dices, perdona, si eso es lo peor que me salió. O sea, es la frase, eso lo he dicho yo. Oye, este capítulo te ha quedado. Y tú dices, perdón, si es el capítulo que peor me quedó. O sea, está escrito deprisa y corriendo porque tenía el editor detrás diciendo que terminara. Y resulta que es el capítulo que más me gustó. Vale, muy bien. O sea, por eso, yo sé que evidentemente tú tienes el recuerdo y lo ves de otra forma. Pero a mí, sinceramente, para una persona que después de este encuentro se decida ir a una galería especializada y comprarlo, la historia no se resiente, no es una cosa que tú notes eh, en exceso, que pasa Nunca, a lo nunca he mejor es. luchado contra ello, porque yo recuerdo que, quiero decir, en mi casa siempre hubo tres cómics, que son todo lo publicado de Mafalda, todo lo publicado de Tintín y todo lo publicado de Asterix. Bien, Y tú pues los coges a referentes. Asterix el Galo, tú coges a Asterix el Galo, y coges el último cómic de Asterix, y ves que, o sea, la evolución de Uderzo es evidente, ¿no? Ujú, Incluso del principio de Asterix el Galo al final de Asterix el Galo ya se nota evolución. sí. Así que yo he pensado, pero si esto es bueno, que se note que el artista evoluciona, que el artista Ujú, cambia, ¿no? Entonces nunca he luchado contra ello. Siempre me ha parecido algo que está bien que ujú, suceda, que el lector pueda darse cuenta de que el artista tiene una trayectoria y que evoluciona. ujú. No, no, me parece fantástico. A ver, ¿hay algún género en el que te encuentres más a gusto a la hora de te plantean A, B y C de este Yo, proyecto? bueno, durante mucho tiempo a mí se me tuvo como autor solo de ciencia ficción, porque mi primer cómic son unas 500 y muchas páginas de ciencia ficción dura. Entonces, claro, yo era el de los robots, ¿no? Mm, Eh, ya hemos el del visto algunos, Cyberpunk, el de tal, entonces, sí. sí. Em, entonces, siempre me he movido bien en la ciencia ficción, pero no le tengo miedo a ningún género. No sé si es por arrogancia o por qué, pero me gusta variarme, me gusta probar todo. Así que la ciencia ficción y la fantasía me gustan a partes iguales. Am, Me gusta también el realismo, me gusta este cómic que es raro, que es el de las carreras de coches, Stage One, porque bueno, es un subgénero muy específico, ¿no? Es manga deportivo de cosa específica, pero Hombre, no es tengo, específico, pero no tengo pero 10 tomos para contarlo. exactamente, pero es específico en España, pero a ver, te recuerdo que con que te des un saltito a Francia, tienes un ejemplo maravilloso que es Michel Vaillant. O sea, anda, que no hay historias publicadas de Michel Vaillant. O sea, Sí, por supuesto, pero no es un manga. no, pero me refiero, Eh, no es un manga, pero me refiero, te estoy hablando pensando en un cómic de, pues yo esto lo veo manga, vale, pero manga con ascendente, como digo, con ascendencia europea. El cómic en España no A es los como, autores españoles siempre se ha dicho que somos los autores bastardos, porque es que no tenemos. O sea, lo más parecido a un estilo nacional sería el estilo Bruguera. Eh, sí. No, no, sí, sí, totalmente de acuerdo. cada uno hace su cosa, tiene Ujú, influencias de mil partes. No tenemos estilo francés o estilo americano. No, cada uno hace su cosa. Entonces, hay gente que toma más influencia de un autor o de un estilo o de lo que sea, pero en el fondo siempre está ese algo que lo caracteriza. Vale, este no es del todo manga, está claro que es español. hombre, hay autores, Sí, yo sí. conozco autores y sobre todo algunas autoras que son manga, o sea, son autoras de manga. O sea, de hecho, de hecho han llegado a publicar no solo en Francia, sino en Japón, y la verdad es que es difícil saber que esa autora no es Japón. Por el nombre lo puedes saber, ¿no? Ni siquiera, en el caso de una persona en la que tengo ahora mismo en la cabeza, ni siquiera su nombre te da, o sea, yo sé su nombre real, pero en su nombre de batalla
no te da ni siquiera indicaciones de que no sea una autora japo. Yo te puse el ejemplo de Michel Vaillant porque existe, en Francia sí que existe cómic de carreras de coches, cómics de históricos, cómics de guerra, cómics de no sé qué, no sé cuánto, porque hay para todo. Y después, por supuesto, en manga, lo que dices, no tienes 10 tomos. Yo te lo dije al principio, o sea, yo me encantaría, no te voy a decir que vayas a hacer 10 tomos, porque quieras que no hacer un cómic, aunque la gente piensa lo contrario, aunque estemos en el siglo XXI, es tremendamente complicado. Pero yo pienso que además el personaje es un personaje que puede evolucionar, porque además es muy jovencita. O sea, no es una niña que se meta en esto, no es una rookie de 40 años, no, el personaje tiene 20, 20 y pocos y los tiene. De hecho, está estudiando. O sea, no sé exactamente, no sé si pones por algún sitio la edad. Sé que está No, muy, no la muy, pongo. No la pongo. no la pones, pero tendrá eso. Si Mm, está en la universidad, puede tener 20 y pocos años. O sea, por ahí. y están los años, todavía le quedan muchos coches que probar, no solamente lo que tiene ahora. O sea, Sí, a ver, he pensado que después de Stage One cabe la posibilidad de hacer algo en el grupo B con las bestias de aquella época y demás, sí, que es, digamos, el siguiente paso lógico después del Stratos, ¿no? sí, De que si Lancia Delta Integrale, que si Audi 4, que si... sí. Pero no lo sé, esa historia quizá la cuente con otro personaje o quizá no la cuente nunca porque Stage One es, creo, el cómic más difícil que he hecho nunca. Mm, Em, es, me demandó mucho como dibujante, em, porque a diferencia de un cómic de carreras, en el rally tú no tienes en circuito varios coches y ujú, no presentas la carrera como un coche corriendo contra otro. O contra varios, ¿no? Entonces la narrativa visual es muy difícil, sobre todo de lograr variedad. sí, Eh, perdón. Se convierte la conducción en algo introspectivo. En el momento en el que se inicia la carrera, es más bien em, como que se crea una separación entre el personaje, o sea, la carrera y el lector, porque el lector se mete en la cabeza del personaje antes que en la carrera. Es al menos la solución que yo le encontré. Ujú. Am, Si estás solo, o sea, me refiero, eres tú sí, contra tú tienes que cubrir un tramo a todo lo que te dé, porque mientras más rápido vayas, más probabilidad tienes de ganar. O sea, no es como, bueno, de cierta manera, bueno, después está el otro ejemplo que es el Le Mans, que es aguantar durante 24 horas, que al final también es lo mismo. El Le Mans ujú, todavía es peor porque te peleas no solo con un circuito que es como es, sino encima que el coche te aguante. Porque, y además es un sitio, una carrera que normalmente suele llover y es una carrera tremendamente que demanda muchísimo, pero eso, el tema es que el coche, aunque sean equipos de dos, el tema es que el coche aguante esas 24 horas corriendo, aunque se turnen los coches, porque es una carrera tremendamente exigente, es muchísimo tiempo. Y los yo la motores verdad, no aguantan, sé, los coches aguantan. si hiciese un cómic de Le Mans, posiblemente sería una sola carrera, desde el Hmm. principio del cómic hasta el final, y por en medio meter la historia de los personajes. Si yo lo hiciera. Hombre, a mí personalmente es que por la forma en que tienes, incluso con el mismo personaje, o sea, ella es una cabeza loca, pero es una cabeza loca que sería capaz y al final es que Le Mans es lo mismo, o sea, Le Mans es tú, el coche y hacer kilómetros. O sea, no sé, es algo totalmente, o sea, es terrible y maravilloso, o sea, entiendo esa sensación de estar metido, sobre todo por lo que supone, más allá de la forma. A mí la que menos me atrae es la Fórmula Uno. Fundamentalmente, pues me gustan los coches, pero lo que más me puede atraer es eso, pues, un rally o una carrera como Le Mans. Eh, ¿Estas ilustraciones para qué las hiciste? Estas ilustraciones son del cómic que estoy dibujando ahora mismo, que se llama El acervo de las hiedras. Ajá. Es un cómic de fantasía oscura, con un toque muy melancólico, muy am, centrado en el folclore, digamos, europeo. Em, Al final es otra historia en la que yo aprovecho para contar el viaje de unos personajes. Pero bueno, podéis leer las páginas que ya están publicadas
en www.neodruida.online. Las buscáis y podéis leer ahí el cómic. Publico una página a la semana y supongo que estará disponible en papel cuando se acabe. Sí, me parece. Mira, eso también, ayer lo hablaba con un editor chileno que conocí también en el Festival de Angoulême, que hace 10, 12 años, cuando estabas ya, sí, los que estábamos metidos más a nivel editorial, aparte de ser autores, pero también estábamos metidos en otras labores, nos vendieron que el cómic físico iba a desaparecer. Y este año, dice, aparte que en Francia sigue habiendo como 600, mercado franco-belga sigue habiendo como 600 editoriales, eh, era tal la cantidad de cómics que se publicaba, que había, que tú dices, y no eran antiguos, eran nuevas ediciones, que dices, no, no, o sea, pero me parece muy buena iniciativa el hecho que tú puedas poner una página que la gente pueda verlo y que después tenga la opción de leerlo en papel. ¿Tú qué Mm, piensas? ¿Piensas que al final el mundo digital le va a ganar la partida como autor que eres? Y no vamos a entrar en el debate de si la inteligencia artificial va a acabar con el negocio o no, porque ese es un debate. Para empezar, la inteligencia artificial no está tan desarrollada como la gente piensa. Y para continuar, yo creo que hay eh, una cosa es inteligencia artificial, otra cosa es un ordenador capaz de pensar. O sea, creo que todavía estamos un poquito lejos de Skynet o de HAL. O sea, aunque la gente piense lo contrario. Eh, pero bueno, dejando ese debate bueno, aparte, que además no estamos. en materia de distribución y de publicación y todo eso, no creo que el medio digital acabe con el papel. Creo que el medio digital pues servirá para que mucha gente pueda acceder al cómic de una manera pues más directa, ¿no? Todo el mundo tiene su dispositivo, sea una tablet, sea un móvil, sea el ordenador, y los cómics que le dan de manera legal o no. Entonces, La segunda. está bien. A mí me gusta poner mis cosas a disposición de todo el mundo online y después buscarme distribuirlo para que la gente lo pueda apoyar. De la pena tenerlo. Entonces, comprarlo. Ah, mm, es una experiencia subpar, ¿vale? Que exista el cómic en digital. Al final es una experiencia que está por debajo del papel en calidad. La pantalla cansa un poco la vista, no tienes las dos páginas a la vez delante, no puedes pasar y pasar. Mm, creo que no le sienta tan bien al cómic. Pues, a los libros digitales, la verdad es que para mí es casi lo mismo, ¿no? Que un cómic en papel. Pero en cómic, sí, pero un libro en papel. Pero en el caso de los cómics, al ser algo tan visual, el papel se agradece mucho y tenerlo también hace que el objeto del cómic es bello en sí. Sí, sí. Es un objeto muy, muy goloso. Y de hecho, Sí, no, no, vemos que parte de la deriva editorial es en hacer buenas ediciones, porque si no, no puede competir con lo digital, ¿no? Si haces una buena pero edición. lo que pasa que, perdón, te interrumpa, lo que eso es una cosa que he hablado con dos editores, bueno, los dos son también autores, que decían que, por ejemplo, en España, uno de los grandes problemas, que por ejemplo no hay en Francia, no existe, en Francia ese problema no lo tienen, es el tema de que la gente valore el trabajo de los demás. Entonces tú lo dijiste antes, cuando te hice la pregunta, bueno, te das cuenta que has publicado un cómic que puede ser blanco, incluso llegar incluso a ser blanco de algún tipo de censura, porque desgraciadamente las censuras están llegando a bibliotecas dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, porque eso es así, no es ninguna, tampoco creo que, ya ni siquiera es noticia de primera página. Pero yo creo que el Sería, problema. sería para mí un enorme halago si intentasen censurar. No, sí, sí, a ver, mira, yo cuando llegué a Finlandia el primer año que estuve viviendo aquí, estuve en la universidad, y el profesor que me daba historia y cultura rusa, que era ruso, invitó, o sea, hizo un seminario sobre cine ruso, cine soviético, que bueno, para mí fue absolutamente increíble, porque claro, no es lo mismo hacerlo eso en España, y yo he vivido en Madrid y en Barcelona, pero no es evidentemente lo mismo, y se trajo a un profesor a- y a un crítico muy famoso de la Unión Soviética.
Y entonces, eh, cuando se terminó el simposio, mi profesor me lo presentó, que además hablaba un inglés perfecto, además, y me enseñó eh, originales, o sea, mecanografiados en un papel finito, 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 que eran las cosas que él escribía, y después me estuvo enseñando guiones que se hacían en la época donde había una censura, imagínate, en la Unión Soviética terrible. Y él me Ujú. dijo textualmente, y además era una persona que, por ejemplo, él tenía un ensayo sobre Pedro Almodóvar, te estoy hablando del año 2000, del año 2002, del año 2003, y ya él tenía un ensayo sobre todo las primeras películas de Pedro Almodóvar, que son las que mucha gente no ha visto, porque en principio las películas de Pedro Almodóvar las íbamos a ver las que las íbamos a ver. Y entonces es un poco eso, el tema de la censura, yo creo que es una cosa que nuevamente suele crear el efecto contrario. Pero bueno, dejando eso a un lado, dejando ese tema a un lado, eh, es eso, la mentalidad que se puede llegar a tener con este tipo de historias, pero el hecho de que tú sepas combinar, y además después hay otra cosa que también lo has dicho, me parece muy válido, es el hecho de que teniendo asumido que en España la gente valora las cosas como las valora, también es bueno que la gente entienda que si algo quiere, algo le va a costar, y que si algo le gusta, tiene que apostar por ello. Y yo creo que para mí el problema del mercado editorial español, y llevo muchos años asistiendo a festivales, a salones de cómics, perdón, y organizándolos, es que el mercado editorial gráfico se lleva demasiado tiempo quejándose y no ha buscado soluciones. Así como el mercado Bueno, editorial sí las ha buscado, porque no le ha quedado otras cáscaras. Y yo creo que más que quejarte, lo que tienes que hacer es tratar de enseñar a la gente que un cómic tiene un valor no solo por el trabajo que se tiene que pegar el trabajo que tiene que pegar el autor, sino por todo el engranaje que supone, porque parece que sacar esto es muy fácil, no, no, esto más en blanco y negro, le pones cuatro monigotes, no sé qué, no sé cuánto, y ahora con cualquier persona en un ordenador puede hacer esto, no, no, esto es un trabajo de chino, o sea, esto es un trabajo tanto para ti como para la persona que tiene que maquetarlo, como para editarlo, que después te llega la prueba de grabador y tienes que ver si está bien o no está mal, o no han cortado no sé qué, o si la impresión es buena, o sea, esto no es cuestión de 5 minutos, o sea, yo te digo, como conozco prácticamente a todos los editores de nuestro país, y con algunos además tengo una relación ya de décadas, no de años, sino de décadas. Yo en octubre pasado en Santa Cruz Comic, me acuerdo que estuve sentado con uno de los editores con los que tengo una relación, que es el editor de La Cúpula, con, con Emilio, y yo le decía, ¿cómo puedes llevar tanto tiempo en un mundo como este? Sí, porque ya Emilio, imagínate, o sea, ya es una generación, casi una generación y media por encima de la mía, y yo no soy precisamente ningún niño. Y además yo tuve este año la oportunidad de sentarme con Emilio a presentar el tomo que ha sacado de Crazy Cat, que es un tomo enorme, maravilloso. Y además la forma en que lo presentó, mira, Emilio se ha pasado 4 años escaneando y retocando y arreglando las viñetas del Crazy Cat. Tú dices, alguien que ya ha hecho, vamos, alguien que es responsable de La Cúpula, que es responsable del Víbora, que es responsable de todo lo que ha hecho, es capaz de pasarse 4 años restaurando una de las grandes obras del mundo gráfico, una de a las mí me grandes tiras. encantaría tener ese libro, pero ¿cuánto vale? ¿200 euros? No, no, el libro de Crazy Cat, que además lo estoy viendo porque la estantería la tengo de ese lado, el libro de Crazy Cat que ha publicado La Cúpula cuesta 40 euros. 40, bueno, no está mal, no está mal. Me No, acuerdo no, no. del de Nemo en Slumberland, que ese sí que era caro. Pero El que bueno. publicó, sí, después está la Mm. edición XXL de Taschen, pero ya sabemos que las ediciones de Taschen son así, pero también las ediciones de Taschen son el capricho que te das cuando estás trabajando en esto, que es un libro que al final suele estar en la estantería, no lo ves, pero no, el libro de Emilio, o sea, el Mm. libro que de hecho yo lo conseguí, o sea, la casualidad es que o sea, yo sabía que había salido, pero no tenía, fuimos a la librería y les quedaba uno. Y encima Emilio sacó esta especie de sellos en relieve que te lo pone en la página. O sea, y tú dices, claro, si ves una persona que ya tiene los años que tiene, que te siga hablando, yo además estuve con él en Angulén, y te siga hablando de esto, con esa ilusión, con esa historia, y dices, ojalá todo el mundo fuera como él. Porque Emilio sí entiendo, y fíjate que lo que publica Emilio siempre ha estado más
en el foco en el ojo del huracán, en un país como el nuestro, además, que es tan poco amigo de... Y no, él sigue y es capaz de eso, estar 4 años restaurando las tiras de prensa, también de hablar con medio mundo para conseguir originales y otras ediciones y demás, para publicar un libro, tío. Un libro es 4 veces tu libro, pero... Y dices, oye, eh, yo creo que eso es lo que se tendría que hacer y sobre todo eso, lo que tú planteas me parece una opción tremendamente válida porque es lo de, oye, quien lo ha valorado después quiere tenerlo. Porque es lo que me decía ayer Claudio Álvarez, el editor chileno, que existe, es que la conversación salió a raíz de que yo estoy hablando con uno de los editores de Humanoides, los Humanoides de la editorial, entre otras muchas cosas que publicó para que la gente lo sitúe, aparte de Amoebio, en ¿cómo se llama esto? Los Metabarones de Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez. Y este año me parece que Humanoides presentó la cuarta edición y recopilación de Alzac de Moebius. O sea, ya como que no han sacado suficiente. Y entonces, eh, Claudio me decía, no, es que hay que entender que es que la gente se los compra no solo para tenerlos, sino para disfrutarlos y para olerlos, en cierta, o sea, abrirlos y disfrutarlos. Y eso, aunque suene muy fetichista, que lo es, porque el mercado francés es muy fetichista, el mercado es eh, edición normal de lujo, de super lujo y súper exclusiva. O sea, en Francia sí te venden una edición por 120 euros y te quedan más frescos que nada. O sea, sin ser una edición XXL de Taschen, que supone que es una edición limitada de un libro enorme. No, no. O sea, yo estuve con un editor que la edición normal costaba 22 euros, la edición de lujo costaba 40, la edición de super lujo costaba 120. O sea, y tú te quedas como diciendo, bienvenida a Francia. O sea, en España ya es difícil vender un cómic de 15 euros, ya imagínate vender un cómic de 120, se sale, ¿no?, de las tablas. O sea, es que eso ni siquiera lo conceptúan. Pero el hecho de que eso, de que tú dejes esa oportunidad a la gente y que la gente además después lo valore y que la implique, yo a mí Viene me un parece una opción poco, bueno, yo desde el principio monté en la cultura del webcomic. eh, Se llevaba mucho más antes, básicamente. sí, De hecho, bueno, mis primeros años fueron los últimos del medio. Porque después, digamos que debido a las redes sociales, que centralizaron todo el tráfico de Internet por muy pocos canales, destruyeron totalmente los anillos de páginas web sí. y la cultura del webcomic decayó. Eh, y todo lo que un artista produjese para ser publicado en Internet debía de estar preparado para ser publicado en red social, ¿no? Entonces, si tú ya lo publicas en red social, ponte en Facebook, en Twitter, en donde sea, en Instagram, em, ya no lo publicas en tu web, lo publicas en tu cuenta de tu, de tu red social. Y ese fue el fin de un poco de los webcomics. Pero algunos resistimos hoy siempre al invasor. Tenemos ahí nuestra web o lo que haga falta. Y, y nos gusta tenerlo a disposición de que tú puedas entrar y leerlo todo. em, Porque el webcómic es una cultura de yo te lo doy gratis, te lo doy cada semana o cada mes o cuando sea. em, y estás en contacto con tu público te comenta, te dice cosas, o es consciente por lo menos de que existes. Y luego, cuando el cómic aparezca en el mercado, porque ya o lo saques tú autodidacta o te lo saque una editorial, toda esa gente que te ha ido leyendo durante todo este tiempo va a ser consciente de que existe. Es uno de los problemas del cómic que puede tener un autor es dar a conocer su producto, ¿no? Ujú. O su obra, mejor dicho. Producto suena muy comercial. Eh, Pero es así, es su entonces, obra. O sea, sí, sí. tu Si obra no durante deja de todo el ser. tiempo que tú estás haciendo un cómic tienes ese contacto y esa audiencia, luego cuando el cómic sale, por lo menos hay gente que lo conoce. Ujú. Bueno, también lo que está claro, y es una, por cierto, ¿esto de qué historia es? Porque a mí Eso también es esto me una interesa. portada de un libro. Pues es muy bonita. Quiero ver. Gracias. No, ese libro Sí, todavía no ha salido, ¿eh? sí, Es pero uno de los últimos encargos que me han hecho. la portada es muy bonita. Eh, yo creo que también una cosa, o sea, no es una crítica, pero yo he tenido incluso que hacer de intérprete con autores en Barcelona y en distintos salones. Hay autores que son muy buenos, pero de luego sus relaciones públicas lo llevan como lo llevan de esa manera. Y yo creo que además cuando uno cree cuando uno cree, por ejemplo, yo cuando fui a Valencia,
fui, aparte de porque me habían comentado que el salón estaba muy bien, porque había terminado un libro, todavía no estaba publicado. De hecho, yo terminé la corrección de la primera edición fue digital, la segunda edición ya fue en físico, y había terminado las correcciones y añadido 2 capítulos entre enero y febrero. Y el Salón del Cómic fue la última semana de febrero, eh, creo que terminó el 1 de marzo, sí, el 1 de marzo del año 2020. Y fuimos, los 2 autores que trabajamos en ese libro, fuimos a presentarlo a Valencia. Yo creo que esa parte es muy importante, que tú tienes que creer en tu producto y tienes que saber venderlo. Y eso una de las razones por las cuales además la fundación se empeña tanto en hacer este tipo de encuentros, ya sea virtuales o ya sea presenciales, con autores y con editores, sobre todo con autores, es que es bueno que los autores entiendan que tú tienes que saber vender eso, tu producto, porque en realidad cuando te sientas con un autor, con un editor, tú le estás vendiendo un producto. Tú tienes que conseguir que ese editor diga, pues mira, vale, dentro de mi, como me dijo un editor español este año en Angoulême, dice, mira, yo he concertado 7 entrevistas porque en el calendario de publicaciones que yo tengo para este año tengo hueco para esas 7, para tratar de publicar esas 7 obras. Si cojo 8 o 9, el calendario me lo va a desarmar. O sea, ya tenía previsto decir, hago estas 7 entrevistas, si me salen bien, ya completo el calendario. Pero tú tienes que vender tu producto. Y a mí, yo considero además eso, que lo bueno que tiene el medio digital es lo que te he dicho. No solo puedes ir enseñando, puedes recibir un feedback que de otra manera no lo recibes hasta que el cómic está afuera. Y sobre todo puedes ir testando el mercado, que es una cosa muy importante, porque nadie mejor que tú para ver cómo funcionan las cosas, independientemente que después tengas un editor. Mi experiencia es que, He de decir que a mí el mercado me importa un comino. En el sentido en el que yo hago lo que me pide el cuerpo, y si no es lo que quiere el mercado, no me da igual. O sea, nunca he dicho: "Vaya, ahora se lleva este tipo de cómic hecho de esta manera, porque esto se va a vender bien, así que voy a hacer un cómic yo así". Nunca he tenido esa mentalidad. Y yo entiendo que para mucha gente puede ser importante para tener un sustento económico, pero como de todas maneras no me iba a pagar todas las facturas hacer un cómic, pues de perdidos al río. Hago solamente cómics basados en mi integridad artística y ya está. mm, hombre, es que en realidad al final, vamos a ver, tú no tienes que perder de vista determinadas cosas, pero lo que tampoco puedes hacer es estar cambiando todo en base a, porque si hubiera una regla maravillosa, eh, o sea, si te pones a ver, lo dije ayer hablando con Claudio, porque él sacó el tema de que cada vez hay más gente que hace un cómic pensando en que alguien le va a comprar los derechos para hacer una serie de televisión o una película. Y eso se acaba notando, desgraciadamente se acaba notando en algunos casos. Yo como el mundo que conozco más es el mundo a nivel de cine más que al nivel de cómic. Yo he hablado con directores que muchos de ellos son profesores de universidad. Me acuerdo hablando con Sam Fistenberg, que para quien no le suene es el director, entre otras muchas cosas, del Guerrero Americano 1 y del Guerrero Americano 2, que son 2 películas. Además, yo tuve el grandísimo honor de ver con él los 2 tráileres originales, que él y yo hacíamos 1000 años que no lo habíamos visto, pero las películas son del año 85-86. Y él da clase en la universidad en Estados Unidos, y él cuando le preguntan a sus alumnos que qué película tienen que hacer, él dice, haz la película que tú quieras hacer, porque si no, nunca vas a hacer nada, porque es imposible. O sea, la historia del cine y la historia de la creación en general está llena de tantas cosas que no tenían que haber llegado a ningún sitio. El ejemplo sé que es muy manido, pero la Guerra de las Galaxias nunca se tenía que haber convertido en nada, entre otras muchas cosas, porque nadie le daba un duro a George Lucas. O sea, es tan simple como eso. Le había vendido un guión, pero evidentemente con el dinero que tenía no podía hacer una película. Hasta que encontró a quien encontró. Pero él se pasó 3 años paseando el guión, ese guión escrito como voy a decir, primero en una libreta de páginas amarillas y después transcrito por Marcia, por la que fue su mujer, eh, hasta que encontró a Alan Ladd Jr. Alan Ladd dijo, vale, mira, vale, te hago la película, pero este es el dinero que tienes. O sea, si te sabes dinero, se acabó, no tenemos más, no te podemos dar nada más. Bueno, él hizo un trato muy inteligente diciendo: vamos a hacer esto. Em, Tú te quedas todo el dinero que haga esta película en taquilla, todo, yo no me llevo nada, pero me llevo los derechos para el Claro, merchandising".
pero en ese caso, sí, pero que el tema es que él consiguió, Es que fue con, nadie daba un duro por el merchandising de esa no, película, pero bueno, mm, él creía en su obra por y, el oye, merchandising en salió bien. general, no Sí, sí. solamente por el merchandising, pero el caso es que encontró una persona que le dio en su día, primeramente, primero $7 millones, al final la película costó 11, pero Alan Ladd fue el que le firmó el contrato y le dio los 7 millones y promocionó su película, porque en realidad también el, el espaldarazo final fue que en la lista que se publicó en enero de 1977 en el Variety, en el Hollywood Reporter, sobre todo en el Variety, costa este y costa oeste, el Daily Variety, se publicó una a página completa La Guerra de las Galaxias, o sea, el primer anuncio de la película, dentro de una lista de 20th Century Fox, que en ese momento, sin ser uno de los, no era uno de los grandes, pues en Fox siempre ha sido un estudio de segunda, un poco lo de las editoriales, o sea, que estaba Marvel DC, después por ahí se coló Dark Horse, por aquello de que Matt Richards no sabe cómo funciona la historia, y después surgieron los 7 colgados que mandaron a la porra a grandes editoriales y montaron Image, que todo el mundo no daba un duro por ellos, y mira cómo terminó la historia. Que por mucho que digan que el espíritu de Image ha muerto, no es verdad. O sea, Image sigue siendo un referente de muchas cosas y sigue manteniendo bastante a rajatabla que los derechos de sus creaciones son de los propios autores, cosa que sigue sin pasar en Marvel y sigue sin pasar en DC. Pero que no hay una Tú lo regla que, tú lo que que te tienes diga que esto. hacer es lo mejor que puedas. Sí, Y si sí, haces lo sí, mejor que puedas, siempre habrá alguien que sea como tú y que diga, pues, oye, esto me parece interesante, voy a mirarlo y tal. Em, Al final, mi audiencia soy yo. sí. Así que De todas maneras, ya está. mira, esto Sí, es sí. una pregunta, tú la has ido desgranando, la has ido desgranando a lo largo de la conversación, pero bueno, yo te lo he dicho, yo no soy de los que cree necesario hacer un guión, por lo menos en ese tipo de historias, cuando estás haciendo, por ejemplo, un ensayo teórico, no, tienes que mandarle una serie de preguntas y porque ya tienes más o menos una estructura pensada. Pero una de las preguntas que me veo en la obligación, porque has publicado cosas, sigues trabajando, estás abordando proyectos nuevos. Y bueno, en la fundación hay gente que trabaja ya con la fundación, autores que los publica el sello editorial del que depende la fundación, autores que están trabajando por otro lado, autores que están empezando y autores que están, como dice un dibujante norteamericano, que tienen 60 libretas llenas de bocetos, pero que no han sido capaces, no se han planteado empezar a hacer páginas, que es lo que al final te va a pedir un editor, porque un editor no te va a pedir bocetos, te va a pedir como mínimo media docena de páginas, y a ser posible si tienes unas cuantas más, para ver si tú realmente vales o no vales para lo que quieres hacer en tu vida, con tu carrera profesional. Eh, Después de todo lo que has dicho, si te encontrases con eso, imagínate que esto es presencial y tienes a una serie de personas delante tuya y alguien te pone el portfolio delante, porque al final es eso, o sea, a ti tú eres autor y yo también, a mí ha habido gente que se ha puesto a escribir libros, ensayos teóricos y como yo tengo el bagaje que tengo, he dicho, bueno, ¿y cómo abordo yo el tema? Entonces cuando dices, vamos a ver cómo se lo explico, porque muchas veces tú quizás no eres demasiado consciente de tu estructura mental a la hora de trabajar porque ya la tienes tan asimilada que te da igual. O sea, te dicen, escríbete no sé qué, ¿vale? Tú coges las herramientas y las escribes, pero realmente no eres consciente de qué herramientas utilizas. Pero en tu caso particular, si alguien viniera a plantearte, bueno, o sea, que tengo esta idea, ¿qué es lo que, aparte de lo que has dicho, qué añadirías a si alguien te viene a plantear, quiero hacer esto? ¿Qué es lo que según tú tengo que hacer para conseguir que esta idea, que son un montón de bocetos y he hecho 2 páginas, se convierta, por ejemplo, yo no sé cuántas páginas tiene Stage One, porque ni siquiera creo que ni ciento siquiera está numerado. cuarenta y muchas, por ahí. Sí, 140 y muchas. Hacer algo, no sé, por aquello de coger la nomenclatura francófona de 48, 64 páginas o 96 páginas, algo así grande. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir que mi idea pues se convierta en eso, en algo físico, Bueno, tangible? lo primero voy a asumir que estás hablando de una persona joven. Hmm, Y como tal tendrá muchas ideas de manera constante. Esa idea la tiene posiblemente desde hace unos meses, como mucho, y dentro de otros pocos meses tendrá otra. Así que lo primero, examinaría si es una idea larga de ejecutar. Si es muy larga de ejecutar, le diría, no la hagas larga. Haz algo que te lleve 1 año o 2 años como muchísimo, porque después de ese tiempo te prometo que vas a querer tirar el proyecto por la ventana y empezar cualquier otra cosa. sí, Otro consejo que me dio una vez un editor empezando
todo el mundo hace 500 páginas y después empieza a hacer cómic bien. Así que es muy importante hacer rápido esas 500 páginas. Te las quitas de encima y luego ya empiezas a dibujar bien o a hacer cómic bien, ¿no? Y eso, bueno, es una manera un poco bruta de decir que tus primeras obras siempre van a ser inmaduras, de Mm, que por fuerza vas a evolucionar. ¿Y cómo se evoluciona? Pues dibujando cómic. No se evoluciona pensando en dibujar cómic. Es necesario ponerse y hacer esas 500 páginas. sí. Eh, otra cosa que yo diría es que vale más la constancia que meterse a tracones. Vale más que consigas realizar un número constante de páginas porque tengas un día libre que se lo dediques o una hora en la que tú puedas dedicarle y ponerte, que meterte un mes entero a dibujar sin salir de tu habitación porque no lo vas a poder mantener No es sano. y en No el es sano momento en el que simplemente. rompas tu rutina, se ha jodido. Vas a Exacto. abandonar el proyecto Sí, o se va a quedar para otro momento y cuando lo quieras volver a retomar descubrirás que ni siquiera tienes ganas, de que tienes ganas de hacer otra cosa. Y después, bueno, podríamos hablar de cosas específicas del proyecto. Vale, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Quieres sacarlo como un webcómic? ¿Quieres hacer una autoedición? ¿Quieres presentarlo a editoriales? Porque las editoriales te van a pedir cosas específicas. ujú, La cuestión es, no es cambiar el proyecto, es cambiar la presentación del proyecto para que alguien te lo apadrine, ¿no? sí, 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 sí. De hacerlo atractivo para una editorial. Por ejemplo, em, siempre se dice de que a la hora de presentar un portfolio, pues tienes que presentar de 6 a 10 páginas de cómic, no muy pocas porque no demuestras nada, no muchas porque el Ujú, editor se va a aburrir. Presentas también una escaleta con la estructura del proyecto. Estructura, no todo el guión. Porque si tienes el guión completo, no les gusta porque van a tener que leer mucho. No, simplemente le dices de qué va el cómic con una sinopsis breve y cuáles son los puntos más importantes y cómo se va a desarrollar. Y luego algunos dibujos, algo que te guste a ti hacer, de diseños de personaje, de todo eso. Las páginas son importantes porque lo que demuestra es que sabes narrar viñeta a viñeta y los diseños de los personajes están básicamente para demostrar que tienes músculo gráfico a la hora de plasmar y hacer imágenes atractivas. Em, el último consejo sería de que busques a tu público. Y cuando digo tu público no me refiero a la gente que te va a comprar el cómic, sino al editor. No le puedes ir con un manga a humanoides, yo qué sé. sí, Tienes que buscar una editorial que se adapte a lo que tú estás haciendo. Y no al revés. No empieces a pensar en un proyecto diciendo, pues voy a hacer un proyecto para esta editorial en específico. no, Porque Mm, salvo que tú seas muy flexible y realmente a ti te encaje, de decir, hombre, pues mira, esta editorial yo sé que publica cómics de este rollo y es lo que se me apetece hacer ahora. Pues venga, voy a preparar un proyecto para esta editorial y tal. Entonces ya vas como buscando, ¿no? Si tuviese que dar más consejos, pues nada, ya hablaríamos de que me enseñe páginas y de que página a página le diga sí, tira por aquí o no tires por sí, aquí. sí, 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 sí. No, pero lo que has dicho además está muy claro, porque es que es eso, se plantean, o sea, yo sé que es muy complicado, pero yo creo que a ver, cualquier proceso de creación, lo fundamental es la disciplina y la constancia. Ujú. Ya está. O sea, es lo que te hace que después tengas que abarcar o que tengas, no sé, imponderables que te obliguen a tener que pegarte un atracón porque no te queda más remedio porque quieres cumplir una fecha de entrega. Pero bueno, no siempre es así. Pero lo que, Em, yo, bueno, por poner un símil, si yo saco de la estantería los cómics de Akira, son 6 tomos que ocupan sí, este espacio, lo sé, y están por ahí. tú lo ves y es literalmente como si te acercases por Giza y mirases a las pirámides, ¿no? Dices tú, esto es Ujú. una obra monumental, ¿cómo pudo ser construida? O sea, Sí, es inabarcable, imposible lo gigantesca que es esta obra. Vale, ¿cómo se hizo? El ladrillo a ladrillo. mm, mm, Si una página es mucho, viñeta a viñeta.
el asunto es em, no dejar de poner ladrillos. Sí. ¿Tú quieres hacer un cómic? Pues empiézalo y avanza en él, y avanza, y avanza, y avanza. Y tarde o temprano se terminará, aunque parezca imposible. No, no, Porque, perdona que interrumpa, es que lo que tú dijiste, cuando tienes que enfrentar un proyecto largo, yo lo digo por experiencia, siempre tienes 2 o 3 momentos en que estás totalmente convencido de dejarlo. O sea, no porque, porque parece interminable. Pero exactamente. es esto, tú sigue haciendo, ya se terminará. Que es lo que me pasó con Stage One, de Ujú. que parecía un proyecto interminable, en el que las páginas me llevan mucho trabajo, porque yo soy muy minucioso con Sí, sí, dibujar las do- cosas como son, doy de fe de que ello. Sí, sí. y y entonces, bueno, pues tengo que buscar referencias de cómo era un panel de control de un coche de los años 70, modificado para rally, y cómo era desde cierta perspectiva. Pues Ujú. busco fotografías, busco revistas, em, me monto yo un modelo 3D, hago lo que sea necesario y todo ese proceso lleva mucho tiempo. Y luego a la hora de ponerte con la página, ves que nunca se acaba la página. En fin, puede desanimar, ¿no? Pero página a página, viñeta a viñeta, los cómics se acaban. Luego lo ves terminado y dices tú, es increíble que esto exista. Sí, no, no, sobre todo, Sí. es verdad, o sea, yo no sé lo que te pasó a ti, pero la primera vez que yo publiqué algo, em, me llegó el sobre con 2 ejemplares y yo el sobre lo tuve sobre una mesa 2 días. O sea, fui incapaz de abrirlo hasta el tercer día, pues, diciendo, porque, o sea, porque además no sabía lo que me iba a encontrar. O sea, yo nunca había hecho nada tan largo. Y de hecho, lo primero que escribí hubo que quitarle 25 páginas porque es que o sea, no había, el presupuesto no daba para publicar un libro tan grande. Y de hecho le vino bien, o sea, las 25 páginas que le quité aligeraron bastante, sobre todo la parte final, los últimos capítulos que eran excesivamente largos. Pero yo todavía, yo conservo de los 2 primeros libros que escribí, conservo los sobres en los que me lo mandaron. O sea que precisamente porque para mí fue eso como decir, anda, y esto lo he hecho yo. O sea, es como, después lo ves y o sea, no eres como muy, no, por lo menos en mi caso particular, me sigue pasando ahora, o sea, no, han pasado un montón de años, décadas más que años y me sigue pasando igual, es lo que tú dices, has estado inmerso en un montón de historias, en días mejores, días, o sea, yo siempre digo que tienes días regulares malos y muy malos, días buenos tienes muy poquitos, esos días que por lo menos en mi trabajo te puedes escribir 10 o 12 páginas y encima te quedas contento, normalmente ya con escribir una ya te das por satisfecho, una o dos, y después lo ves todo publicado, maquetado y no sé qué, y lo ves encima y dices, ay, esto lo he hecho yo. He de O sea, decir que cuando llevas mucho con un proyecto y al final lo publicas, es como que ya te da un poco de asco. Es como, ay, joder, ya lo tengo muy sí, visto, ya, sí, ah, de hecho ha pasado, yo le veo todos los fallos, ¿no? Soy consciente de todos los fallos. Entonces es como, eh, eh, pero, pero bueno, entre que la edición de Fandogamia de Stage One es muy buena, y eso me sorprendió, de ujú, decir, hostia, qué bien luce, ¿no? Y que pasaron unos meses desde que lo terminé y lo tuve en la mano, digamos que lo pude apreciar, de decir: "Ah, bien, ya está aquí". sí, no, no, también es bueno, yo creo que a veces es bueno, no el retraso, sino, lo te digo, lo que me pasó a mí, que nosotros estábamos presentando un cómic en febrero, que el cómic no estaba publicado, o sea, el libro no estaba publicado, de hecho, ni siquiera la maqueta estaba terminada, la maqueta se terminó en plena pandemia, pero se mandó y el libro se publicó en noviembre de ese mismo año, que yo el libro no lo vi, yo el libro físico no lo vi hasta 2 años después, porque claro, el año 2020 no podías moverte, yo lo vine a ver prácticamente un año largo. Se publicó en octubre y yo vine a verlo en las navidades del año siguiente. Fue cuando, o sea, en una librería, a mí después también, porque además incluso mandar las cosas era un fárrago, no sé qué. Yo tardé muchísimo en ver el libro, tener el libro en la mano, no verlo, sí verlo en el ordenador, ver una foto, pero no tener el libro en la mano, por las circunstancias en las que se publicó. Pero sí, es bueno tener la perspectiva. Pero a ver, es que lo que has dicho es eso, o sea, al final es un trabajo constante que y que además, yo creo que mira, lo único que añado ahí es que, aunque sea un poquito, tienes que ser consciente de dónde te estás metiendo. Ah, sí, Porque por supuesto,
Aunque solo sea un poquito, porque después evidentemente es como todo, o sea, después desgraciadamente la bestia, te metes dentro de la guarida del dragón y piensas que es un dragón chiquitito y el dragón es enorme. No es como el dragón de Mulan, no es como aquella cosa chiquitita que era una monada, no, 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 es un señor dragón, como el dragón del Lago de Fuego, por aquello de seguir el mismo sello cinematográfico, que es un dragón tremendo y además muchísimo más aterrador. Pero tienes que entrar en la cueva del dragón porque si no, no puedes enfrentarte a él, pues esto es exactamente igual. Pero A por lo ver, menos tienes que tener consciente que vas a ver un dragón, aunque sea. básicamente a todo el que se meta en algo así, tiene que ser consciente de que la industria ahora mismo no funciona, en el sentido en el que no da de vivir a autores. Em, Porque el modelo de negocio consiste en que tú tienes una editorial, publicas, ponte, a 40 autores, vendes 500 copias de cada obra y con eso tu editorial sobrevive, porque claro, cada obra pues da un poquito. Pero claro, el autor solamente tiene una obra, no tiene 40. Recibe ese poquito. Y tú a ti te ha llevado un año, 2 años, los que sean, hacerla, y estás recibiendo el sueldo de un mes. Y, Entonces, y es el mejor caso posible, además, el sí, mejor sí, en el escenario mejor caso posible. posible, por supuesto. Es muy habitual que los cómics vendan una cantidad tan insignificante que mejor ni te lo digan para que no te deprimas. Pero bueno, Sí, sí, sí. am, soluciones a esto, pues buscar mercados internacionales, buscar otras vías de ingreso, como por ejemplo Patreon, eh, Ujú. o, em, o autoeditarte. Si te autoeditas, tú manejas toda la cadena. Y depende un poco de cómo de constante seas y a cuánto alcance logres tener, ¿no? Bueno, también del producto final, de la obra final, Claro, de pero que consigas hacer una sí, obra esa es otra. atractiva y demás, pero Y me parece bien además ujú. que lo plantees porque también como yo viviendo ya un montón de tiempo aquí, cuando yo llegué a Finlandia me sorprendí de las autoediciones que se veían aquí. Decía, porra, si tienen mejor factura que ediciones oficiales de editoriales de grandes Ah, editoriales en España. ojito, ojito con Ahora las no. autoediciones, ojito. Sí, 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 no, Tú no, pero ahora que ves cosas y dices, no, no, pero hay mucha gente que piensa, no, pero es que si me autodito, no, no, si te autoditas manejas, aunque trabajes con alguien o tengas no sé, un socio, colaborador, llámalo como quieras, pero tú mantienes el control. Es más responsabilidad, sí, pero al final lo que tú dices, el beneficio te lo llevas tú. O sea, tú asumes el riesgo, pero también recibes un beneficio, digamos que más directo. Y eso también es una cosa que digo, yo como no me gusta el concepto de agravio comparativo, pero bueno, cuando llevas más de 2 décadas viviendo en otro país, con una estructura totalmente distinta en este tipo de temas, te das cuenta de cómo se articula. Además, conozco bastantes autores y autoras aquí que se autopublican ellos, unos publican con editoriales, pero después publican sus propias cosas y dices, el modelo funciona. Lo que pasa es que, perdón, tienes que asumir esa responsabilidad que yo creo que desgraciadamente a muchos autores no se les dice, o sea, se les cuenta una imagen, se les cuenta algo, pero te gusta o no te guste, tienes que contar la historia completa y la historia completa pues a veces no es tan pues lo agradable. siento a quien no le guste, pero no hay dinero. Ah, no, 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 ya lo sé, Es lo no, que no, hay. sí, eso es lo que hay. Por cierto, esta ilustración de dónde, qué es, yo que Esta te pregunto, ilustración es una splash page sí, de uno de mis primeros cómics, que se llama Art 8846. Es una obra larga, es un poco irregular, porque también es de lo primero que dibujé así terminado. Pero bueno, tiene esa mezcla entre Moebius, humanoides, con algo de manga cyberpunk tipo Shiro o Kira Samilla. ujú, muy bien, muy bien. A ver qué. Y si no saben de quién estamos hablando, bueno, el caso de Kira Semilla, para mí ha hecho una de las mejores versiones que he leído de, de Batman. Ah, Los sueños de Asamilla, me parece que, vamos, que además de las pocas cosas que en su momento se llegaron a publicar en España, no al mismo tiempo, pero casi. es O que, sea, si te digo la verdad, bueno, hay tanto por ahí fuera, pero no controlo mucho de cómic americano, controlo lo básico. no, eso Es la, eso lo publicó en Japón y lo que pasa es mm, que después hay una edición española,
fue la segunda vez, por decirlo así, que las editoriales americanas se fueron a hacer la aventura oriental. Por lo que dije antes, porque el Batman el Batman de Hiro Kuwata es de los 60 y permaneció oculto hasta para la propia DC durante casi 4 décadas. O sea, se rescató por una iniciativa personal, una iniciativa privada de coleccionistas que fueron encontrando números y páginas, historias y demás. Y entonces fue cuando DC dijo, anda, no tenemos esto, porque el editor en jefe no lo sabía, o sea, no sabía que se había publicado ese Batman en los años 60 exclusivamente para el mercado japonés, no tenía, de hecho solamente hay una edición, hay un libro que sacó dos coleccionistas, uno es un ensayista profesional, y después la edición que sacó DC hace una década, que ahora vete a buscarla, que son 3 tomos, que más están muy bien publicados, que más están publicados en formato manga y en sentido de lectura, porque el libro que se publicó con el sentido de lectura occidental, pero el Batmanga, que es como se le conoce, se publicó como un manga per se, pero eso permaneció oculto hasta para la propia DC durante un montón de décadas. O sea que, Los sueños de Kiyoshi se publicó, creo que primero se publicó en Francia y en Alemania, y después lo publicó Norma, que yo tengo la primera edición. Y la Mm. verdad es que la, la, la edición es. Y el ejemplo que has puesto de Akira es como el Astro Boy, el Buda de Osamu Tezuka. O sea, tú dices, ¿cómo alguien puede hacer esto? O sea, porque la pizza de caballero es una cosa más chiquitita, pero Dios mío, o sea, el Adolf, el Buda y el Astro Boy de Tezuka, eh, yo no sé, yo creo que Tezuka tenía 3 clones antes porque si no, es material. A mí me parece absolutamente impensable que alguien pueda hacer lo que hizo. Pero al final es lo que tú dices, al final es constancia, atarse, Mm. utilizando una frase de un libro teórico sobre cómic, es atarse a la mesa y ponerse a trabajar. O sea, es que, a ver, Bueno, después, tú trabajas, quiero decir, si piensas hacer cómics, será que te gustan los cómics, ¿no? Entonces, sí, mantente sería. motivado a base de a mantener un ciclo de creación y recibimiento. Crea, muestra, crea, muestra. Eh, porque es la manera en la que te vas a alimentar. Bueno, aparte de descansando, ¿no? Eh, Ujú, pero sí, también. si lo guardas todo en un cajón, Ah, no, te va a costar, te va a costar. no, olvídate, o sea, tienes que, a mí lo primero una de las mejores lecciones, una de las primeras lecciones que me dio mi primer editor fue, y todavía no había publicado, me lo dijo 2 años antes de publicar mi primer libro. Me dice, mira, una cosa que tienes que empezar a pensar es que cuando el libro esté publicado no vas a tener ningún control sobre él. Y a mucha gente no se lo dicen. O sea, a mí me lo dijeron 2 años antes, cuando yo presenté el primer borrador, que eran 120 páginas de un libro que terminó teniendo 308. 2 años antes de terminarlo me dijo, dice, asume ya desde ahora que cuando termines esto, que además lo vas a terminar, el día que el libro esté en una estantería o en un escaparate o en no sé dónde, tú vas a perder el control de ese libro. Y yo no fui consciente hasta que pasé por delante de un escaparate de una librería y vi que el escaparate, o sea, eran 6 escaparates y uno de ellos era solamente con el libro. Y entonces entré y pregunté como un fan, no como la persona, no como el autor que teóricamente era. Y entonces, los que estaban allí, cuando vieron que era yo, pues entonces sacaron un libro que tenía, me lo pusieron delante, otra cosa que llevo muy mal, que es firmarlo. Pero mientras estaban esperando, estaban hablando del libro. Y estaban hablando de cosas que no estaban en el libro. O sea, estaban dando un punto de vista del libro o sea, de cosas pero que yo nunca lo había tenido. O sea, estaban dándole una especie como de revisión a determinadas cosas, porque uno A tenía el ver, libro en la mano y fue cuando. te voy a poner un ejemplo. Steichen, una de las primeras personas que lo leyó cuando ya estaba terminado, se lo mandé y lo leyó del tirón. Me dijo, bueno, aparte de sus opiniones en general del cómic, de que, bueno, me dio una serie de opiniones, ¿no? Vale, y hablamos y tal, discutimos, de puta madre, estupendo. Eh, y de esto que salió, de que él pensaba que al final Soleil moría.
Y yo me quedé como, espera, 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 ¿no se entiende el final? Eh, no se entiende el final y él dijo, bueno, es que no está nada claro, porque si te fijas, y bueno, esto lo que quiere decir es que la gente va a leer lo que quiere leer. Sí, sí, y Y va a no me entenderlo. parece mal, ¿eh? No, Porque, no, no, porque, no, yo tampoco, o sea, sí, sí, yo he puesto ese ejemplo porque te digo, lo tengo muy grabado, debe ser alguna cuestión de la edad, o bueno, o que el año que viene hace 20 años que empecé a publicar, entonces quieras que no, también ya te das cuenta de que ha pasado el tiempo, pero que spoilers, no, no muere. eso, vale. No, no, ya sé que no muere. Si no te lo por eso estaba viendo que tienes que hacer una continuación. Eh, porque yo a veces pienso, y sobre todo ahora estando dentro de la fundación, que una de las principales cometidos de la fundación es eso, es tratar de ayudar, de cierta manera, de tutelar. En Angulén estuve tutelando a una artista con la que tuve un encuentro virtual el pasado martes, que la había conocido por circunstancias, y entonces me dijo, oye, Angulén, ¿te importa? Y al final acabé presentando prácticamente a todos los editores españoles, pero le presenté a editores españoles, le presenté a editores, a un editor de Hong Kong, a un editor sueco, y incluso le presenté a un autor y a una editora francesa, a dos editoras francesas. Es el hecho de bueno, de que por duro que pueda llegar a ser en determinadas circunstancias, lo primero que tienes que tratar es de ser sincero y decir a la persona dónde se va a meter. O sea, no, decir, oye, esto es lo que hay. Entonces, yo, aunque no fui consciente en su momento, cuando yo o sea, el libro se publicó y yo creo que al mes de publicarse, yo viajé a España, primero a Barcelona y después a Gran Canaria. Y fue cuando fui consciente realmente que el libro estaba en el mercado, porque yo ya vi en ese momento, vivía aquí, entonces yo no podía salir a una librería a verlo. Entonces, pero claro, fue para mí, o sea, fue una impresión el hecho de que tú pases por ante un escaparate y veas que todos los escaparates son tus libros. Aquí hay como 20 ejemplares puestos allí. Y dices, Dios mío, ¿y eso? O sea, de hecho, tuve que pararme a asumir, pararme y asumir de que ese libro era mío. O sea, que el nombre que salía en el libro era mi nombre. Como puede pasar con el tuyo, o sea, es lo mismo, que ves el libro y dices, anda, pues eso es mío. Eh, que ya esa es la primera parte, pero sobre todo el hecho de que después tienes que asumir lo que tú dices, que de luego, yo cuando leí tu historia, en ningún momento pensé que la protagonista moría, pero es a lo que te voy, que una de las primeras cosas que yo te creo que hay que decirle a un autor es decir, mira, una vez que lo termines, una vez que esté publicado, una vez que la gente lo tenga, que normalmente muchas veces llega antes a las librerías que te llega a ti, eh, tú has perdido absolutamente todo el control y te vas a encontrar con eso, que a lo mejor hay gente en una cola esperando que le firmes el libro, los oyes hablar y dices, bueno, ¿y de qué están hablando? Porque ese libro no es el mío. Y después resulta que el libro que te pone delante para que le firmes es el tuyo y dices, anda, pues sí, estaba hablando de mi libro. Entonces, Bueno, por eso, eh, todos los cómics, todos los libros pueden ser leídos de maneras distintas. sí, Y muchas veces no hay una interpretación mejor que la otra, ni siquiera la del autor es la mejor. no, 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 Pero el posiblemente. autor sabe un poco, por lo menos, mm, los ingredientes. ¿Qué ingredientes hubo? No, no, y además, yo simplemente estoy aprovechando porque además eso, por la cantidad de cosas que aporta, aparte de que como verás mi garganta ya está diciendo hasta aquí llegamos, porque das una visión, una mezcla de una visión clásica o academicista de lo que es el cómic clásico físico con las posibilidades que ofrece Internet. Y eso es muy importante porque es lo que tú dices, normalmente los autores cuando los vas a encontrar son más jóvenes que nosotros, son autores 1.5, o sea, o 2.0 ya directamente, y van a tener que vivir nosotros tuvimos la oportunidad, por lo menos en mi caso particular, por la edad de ir evolucionando, o sea, el trasvase fue menos brusco, pero ahora te metes directamente y hay a veces que hasta una especie de pelea entre lo físico y lo virtual, lo presencial y lo digital. A veces yo creo que para las nuevas generaciones puede ser, y después por supuesto la eterna, lo que tú dices, la batalla entre el estilo americano, el estilo francés, el estilo manga. Si es lenguaje secuencial, cuéntalo como a ti te guste, como tú te sientas Y, a gusto. y ya empieza a quedarse un poco obsoleto Así. ese lenguaje, por mucho que alguna gente mayor o incluso de mi edad siga conceptualizando el debate en esos términos, pero la gente joven no está pensando en manga o americano o europeo.
La gente joven está. No, 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 no. La gente joven está pensando en digital o papel. Sí, Eh, y sí, si digital, espera, ¿tipo Webtoon o tipo o sea, hay como varios tipos de sí, plataformas y según la plataforma tienen como un lenguaje específico, unos géneros específicos, que visualmente es diferente porque la página está adaptada a su plataforma. ujú, En plan de que, por ejemplo, los webtoon son muy verticales y básicamente cada vez que le das a una rueda del ratón o cada vez que mueves el dedo sobre la pantalla, pasas una viñeta. ujú. A mí me parece, o sea, no me gusta. Por eso Sí, yo no hago webtoon. pero eso, Pero, pero pero conozco a gente muy joven que sí, que lo está ¿qué es haciendo lo, qué es lo, así, qué es lo que le porque es mola? donde encuentra una audiencia, es donde encuentra una Ajá, audiencia y también que Webtoon paga. Em, después se ven que lo quieren publicar en papel y tienen que adaptarlo. sí. O bien generar unas ediciones muy descomprimidas. Eh, hay cómic en papel ahora mismo. Heartstopper, por ejemplo, que tuvo su propia serie en Netflix, creo. Lo sé. O una de una española que se llama. eh, ¿Cómo se llama? Toki o algo así, que es de una brujita, que tiene una portada verde. Eh, no me sale ahora. Eso también fue un cómic digital de una de estas plataformas que tuvo que ser adaptado para que saliese en papel. Sí, no, pero es Entonces, eso. y Me no son parece mangas ni son nada, son eh, simplemente el formato de Internet. bienvenido al siglo XXI. O sea, eso también Ujú. hay gente que todavía, hay gente que se resiste a aceptar que estamos en el siglo XXI, y eso que estamos en el año 25, todavía le quedan 75 años para aceptar que están en otro siglo, o sea que esperemos que en esos 75 años la gente se dé cuenta. A ver, Ulises, ha sido enorme, un enorme placer, gracias por, o sea, lo que te dije antes, darle las gracias a tu editor, porque sin él no estaríamos Sí, sí, se hablando. lo daré. Yo ya se las he dado de todas maneras, no te preocupes. Además, yo le di las gracias cuando nada más regresar porque me leí las dos obras que me dio, me las leí en el tren entre Angulén y el aeropuerto y disfruté muchísimo con ambas además. Pero gracias a ti por responder, gracias por mandar el material, por adaptarte a las necesidades de esta historia y sobre todo gracias por ser tan claro, directo y sincero porque es lo que te dije antes, hay mucha gente que está viendo esto, que está en medio de, y a mí me parece tremendamente válido que un autor que ya ha publicado, que sigue publicando, que ha pasado por distintos estadios, le diga las cosas de una forma muy educada, muy bonita, pero muy clara, por lo que tú dices, porque el mercado está como está, o sea, España es... Y incluso aunque te quieras hacer no las Américas, sino que te quieras eso, irte, cogerte el avión, irte al Festival de Angoulême, tienes que tener las cosas claras porque no estás solo en el universo. Y aunque haya 600 editoriales en el mercado franco-belga, pero hay infinitas posibilidades y además va gente de todos sitios, porque se sabe que además Francia ofrece unas posibilidades de edición que no ofrece el único país europeo que puede competir en cuanto a eso es Italia, pero Italia está muy centralizado en sus terminales editoriales y sobre todo en el mundo Disney, y al mundo Disney es muy difícil entrar, porque las Ya. exigencias son las que son. Ujú. Y Francia ofrece un montón de posibilidades que no te ofrece, que no ofrece, sin ir más lejos, la mencioné los autores primero publican en Francia, después se publican en Bueno, nuestro país. entre autores tenemos la broma de que, no entendemos a las editoriales francesas. Sí, sí, a No, ver. no se sabe lo que quieren, no se sabe cuándo te cogen algo o cuándo te rechazan. Sí, pero bueno, pero como son tantas, pues es lo que te digo, Mm. vas a probar, exacto. Al final es eso, ¿sabes? Pero aunque sea eso, aunque tuviesen un lenguaje más claro, que es cierto que no lo tienen, da igual, o sea, lo que te he dicho, has definido muy bien cómo se tiene que presentar algo y eso me parece tremendamente válido. Y bueno, yo ya quiero, en este caso ya con este encuentro virtual se despide lo que sería, lo que ha sido la semana, no el día, sino la semana del cómic en nuestro país. Y lo que dije el día 18 y lo escribí y lo sigo diciendo es, eh, si a uno le gustan los cómics, le tienen que gustar todos los días del año, o sea, no solamente el día que se celebra el día del cómic, eso también me parece muy simplista. Y hay mucho trabajo por hacer, porque hay mucho trabajo por hacer. Y lo que tú dijiste antes, digo que si te censuran el libro, si te censuran Stage One en alguna biblioteca, en alguna comunidad, yo también me voy a reír. Primero me reiré, después me sentaré a escribir y lo
lo que escriba no le va a gustar a la persona que te lo ha censurado, eso te lo puedo decir yo ya. Pero en realidad es eso, en realidad queda, y sobre todo que, en cuanto a que lo que tú haces es tremendamente complicado, tremendamente exigente y que merece. Que es una de las razones por las cuales yo creo que es una de las principales motivaciones de la fashion, es tratar de reivindicar el papel y el valor y el papel que tiene el cómic dentro de la sociedad contemporánea, más allá del que aplica a un país que esos, perdonen porque ponga este ejemplo ya de final, un país que durante muchos años publicaba 2 millones de varias colecciones cada 15 días. Aquellos famosos numeritos de van a publicar, tirar, y un editor consigue vender 500 ejemplares, es absolutamente privado. Y en aquella época se publicaban eso. Y no solamente de un número, sino de 2, 3 números. Imagínense la cantidad de cómics que se publicaban al mes en nuestro país, frente a lo que ahora todos se ambiciona cuando se publica en Francia, que no recuerdo precisamente de la Aldea de los Irreductibles, leí el otro día la presentación del último número, creo que van a sacar 5 millones de ejemplares, así, de primera edición. Tú dices, ¿De eso, Asterix? de Asterix, sí, creo que sí. Bueno, los últimos cómics de Asterix están bien, están bien. Sí, pero Nunca, vamos a nunca ver que serán mis favoritos, nunca ya, serán pero mis favoritos porque, bueno, pero están bien. está claro, o sea, y a ver, que por segundo año consecutivo he visto el macro mural que hay en Angoulême dedicado a Albert Uderzo y evidentemente pues ya, vale. Pero aún así yo creo que ese cómic solo es más número que todos los cómics que se publican en España en un año. Entonces, claro, evidentemente las comparativas también es Asterix, como puede ¿Sabes qué es decir. una cosa que me gusta de Asterix? Que precisamente es tan grande. Soy capaz de encontrarlo en asturiano. Sí, 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 sí. No, no, a ver, Por supuesto, la inmensa mayoría de los cómics jamás saldrán en un idioma tan regional, pero Asterix sí. sí, porque Asterix tiene la capacidad Asterix tiene Asterix ha sobrepasado digamos que los límites no sé, los límites no sé muy bien cómo definirlo, pero lo de Asterix ya es como otras cosas que ya van, digamos que funcionan a un nivel que no funciona, pues no funciona eso como puede ser, y lo puedes encontrar en los idiomas, en idiomas que tú dices, no puede. Espérate, estoy consultando porque como me llegó la historia, espérate, van a publicar 5 millones. La tirada global del álbum son 5 millones de ejemplares. Pero vamos a ver, hay ediciones de Asterix que son todavía mayores que eso. O sea, pero 5 millones parece, para los estándares de nuestro país, parece marciano. Que un No sé, cómic. no creo que se publiquen 5 millones de cómics en un año en España, en No, general. no, 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 eso te lo digo yo ya. O sea, Y esa mira que cifra, se publican sí, toneladas y toneladas toneladas de cómics, sí. de en Eso, variedad, sí, sí. Yo pero este año en Angoulême, que además tuve tiempo, mira que no había de todo, pero después de ver, además como era España el país invitado, había stand de grandes editoriales, sobre todo, por ejemplo, Planeta, y y me quedé sorprendido que había en algunas estanterías no cabían los libros, los cómics, pero pero frente a en otra, o sea, es lo que te dije antes de empezar a hablar. Es como la zona de las editoriales pequeñas y la zona de las grandes editoriales, o sea, porque el stand es tan grande y tan alto, que tú llegas ahí, o sea, y me pasó cualquiera que te tira de las grandes editoriales, medio millón de ejemplares y te quedan más ancho, y tú dices, pero sí, sí, entonces tú dices, un editor, me parece que, o mira, sea, eh, no es comparable, o sea, y además también hay que entenderlo, es otra cosa. Pero bueno, que
se me quedaron los 5 millones y como has hablado varias veces de Asterix, pues por eso Mm. te hago el comentario. O sea, antes de terminar, que también que la gente que contextualice lo que tú has dicho, de que no hay mercado porque un editor publica esos 500, 600, 700 ejemplares y una editorial que ni siquiera es una de las mayores editoriales francesas va a sacar de tirada global 5 millones que después acaban publicando más porque venden los 5 millones y tienen que publicar más porque solo el mercado francés se te come más de la mitad. O sea, es que es así. O sea, en una semana a lo mejor te han vendido en Francia 3 millones de ejemplares, con lo que ya con esos 2 millones no llegas al resto del mundo, tienes que sacar una segunda edición. Y lo tú dices, en España dudo mucho que en un año se publiquen 5 millones de cómics. Y se No tengo publican, los números, pero casi seguro que no. y bueno, y si se llega, es un cómic versus cuánto, 6.000 títulos, por poner un ejemplo, y tú dices, uno frente a eso y publican lo mismo. Entonces, pero bueno, eso ha sido por aquello de la alusión a los galos irreductibles. Y nada, o sea, lo he dicho antes, agradecimiento a la Fundación, a la Cátedra, Salón del Cómic y a la gente que trabaja en todos esos organismos, instituciones y eventos. A Cris y a Gonzalo cuando ha sido la persona responsable, a tu editor y a ti por habernos dedicado esta hora y media. Y yo, si se puede pedir, dentro de 2 años me encantaría, y te he puesto el esquema de 2 años, fíjate, me encantaría poder presentar la segunda, la continuación de Stage One con la misma protagonista, pero con otros coches. Ya Primero está, ahí tengo que lo dejo. terminar en lo que estoy, ya veremos. Sí, lo sé, lo imagino. Pero bueno, que cuando lo termines, si tienes que ver, yo disfrutaría muchísimo pudiendo leer, porque te digo, y les recomiendo además que a partir de la semana que viene se vayan con paso ligero y se lo compren, porque lo van a disfrutar un montón, además. Esa también es la parte contratante. No solo está bien contado, sino además es tremendamente atractivo y tremendamente entretenido y tremendamente válido gráficamente hablando, con lo que, bueno, lo reúne todo. Ignoro lo que cuesta, lo confieso, porque no Creo pagué. que 14, creo Puede que ser, por ahí. no lo sé, o sea, admito Mm. que no sé el precio, pero Fandogamia no vende demasiado caro tampoco, o sea, que tampoco eso es buena señal. Y nada, yo les invito a que sigan atentos, a que estén atentos al próximo evento que va a organizar bueno, lo que sigue organizando la fundación, pero en este caso el próximo evento grande, la Laguna es Comic, final del mes de abril, que sigan atentos a los encuentros virtuales, a las actividades, y que el año que viene volvamos a estar aquí para poder celebrar un año más el Día de Cómic en nuestro país. Ulises, muchas gracias a todos los que nos han visto a lo largo de esta semana y hasta una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias, Eduardo.